Imagina el cielo gris del Frente Oriental en pleno invierno de 1942, cuando los pilotos de la Luftwaffe ya se sentían dueños absolutos del aire con sus nuevos Focke-Wulf 190 y sus Messerschmitt 109G. De pronto, desde las nubes bajas emerge una silueta esbelta y amenazante, aparentemente similar a los cazas soviéticos que conocían de sobra, pero cuando ese aparato abre fuego, el resultado es devastador e inesperado. Un solo disparo arranca la cola de un bombardero enemigo como si fuera papel, y otro proyectil perfora la coraza de un vehículo blindado terrestre desde 500 metros de distancia. Los invasores entienden demasiado tarde que frente a ellos no vuela un simple caza, sino una bestia armada con un cañón de 37 milímetros capaz de destrozar cualquier objetivo de un certero impacto. Ese monstruo volador llevaba las marcas rojas del Ejército Rojo y respondía al nombre de Yakovlev Yak-9T, apodado cazatanques, una de las 15 variantes de producción en serie que surgieron de la mente de Alexander Sergeyevich Yakovlev, el llamado Chico de Oro de Joseph Stalin. La llegada de este avión de combate multifunción cambió el equilibrio tecnológico del cielo sobre Stalingrado y Kursk, demostrando que la simplicidad en la construcción podía combinarse con una potencia de fuego sin precedentes para dar la vuelta a una guerra aérea que parecía perdida. La oficina de diseño de Yakovlev destacó desde el inicio de la contienda como una de las más prolíficas de toda la Unión Soviética, capaz de proponer soluciones rápidas ante las amenazas que el enemigo desplegaba en oleadas incesantes. Mientras otras fábricas soviéticas luchaban por mantener ritmos de producción adecuados, con diseños antiguos y materiales escasos, el equipo de Yakovlev apostó por la innovación práctica: mezclar construcción metálica con madera, aprovechar aleaciones de aluminio disponibles y reducir peso sin sacrificar resistencia estructural. Esa filosofía permitió transformar el robusto Yak-7, un caza biplaza nacido de la experiencia en combate, en el Yak-9 monoplaza, más ligero, más ágil y con capacidad para cargar mayor cantidad de combustible y armamento. El secreto residía en el nuevo método de construcción: un fuselaje aerodinámico de líneas limpias fabricado con duraluminio, un material resistente y liviano que liberaba espacio para tanques internos ampliados y para alojar cañones de gran calibre que antes resultaban imposibles de montar sin comprometer el centro de gravedad. A mediados de 1942, cuando el primer prototipo del Yak-9 alzó el vuelo en pleno verano, las pruebas demostraron que el nuevo caza era extraordinariamente maniobrable a velocidades altas en altitudes bajas y medias, precisamente el rango donde se libraban la mayoría de los enfrentamientos sobre el Frente Oriental. Los pilotos de prueba quedaron impresionados por la facilidad de control y la respuesta inmediata de los mandos, factores que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un duelo cerrado. Las primeras unidades comenzaron a recibir sus Yak-9 a finales de ese mismo año, justo a tiempo para participar en la feroz batalla de Stalingrado, donde el dominio del aire constituía un factor estratégico decisivo. Allí, los nuevos cazas soviéticos demostraron ser superiores en maniobrabilidad a baja altura frente a los Messerschmitt 109, obligando a los pilotos alemanes a replantear sus tácticas y a evitar combates prolongados en circunstancias desfavorables. El éxito inicial en combate confirmó que el diseño era sólido y que podía evolucionar rápidamente hacia múltiples configuraciones especializadas, abriendo la puerta a una familia de variantes que aprovecharían distintos motores Klimov, diferentes esquemas de tanques de combustible y una gama impresionante de opciones de armamento. El Yak-9 presentaba una configuración clásica de monoplano, con motor delantero que accionaba una hélice tripala de paso variable, solución probada que permitía aprovechar al máximo la potencia disponible sin complicaciones mecánicas excesivas. La cabina del piloto, situada en la sección central del fuselaje, lucía una cubierta acristalada con montantes que, pese a su presencia, ofrecía una visibilidad excelente en todas direcciones, gracias al diseño de fuselaje rebajado en la parte trasera y al acristalamiento sin obstrucciones laterales. Esta característica resultaba vital en combate aéreo, donde detectar al enemigo antes que él te detectara a ti significaba ventaja táctica inmediata y posibilidades de supervivencia enormemente superiores. El fuselaje en sí mismo era una obra maestra de líneas aerodinámicas limpias, estilizado desde la hélice hasta el empenaje, donde una aleta vertical redondeada y superficies horizontales de cola proporcionaban estabilidad direccional y control preciso, incluso en maniobras bruscas.
El tren de aterrizaje tipo patín de cola incluía dos patas principales con rueda simple bajo cada ala, que se retraían hacia la línea central del fuselaje, liberando resistencia aerodinámica en vuelo, mientras que la rueda de cola también se ocultaba en su propio compartimento bajo el ensamblaje trasero. Las alas de configuración monoplano bajo, montadas con diedro pronunciado, mostraban estrechamiento en ambos bordes y terminaban en una curvatura elegante que combinaba eficiencia estructural con prestaciones aerodinámicas óptimas para el combate a media y baja altitud. El corazón mecánico del Yak 9 residía en la familia de motores Klimov, propulsores refrigerados por líquido que marcaron diferencias cruciales entre las diversas variantes producidas a lo largo de la guerra. La versión inicial de producción montaba el motor Klimov EM105PF de 1180 caballos de fuerza, motor confiable que proporcionaba un equilibrio aceptable entre potencia, consumo y fiabilidad operativa en condiciones de combate intenso. Sin embargo, la variante definitiva y más avanzada, el Yak 9U, recibió el formidable motor Klimov VK107A en configuración B23, una planta motriz de 1500 caballos, capaz de impulsar al caza hasta velocidades cercanas a los 700 km por hora, a altitudes superiores a los 5000 metros. Esta cifra convertía al Yak 9U en el segundo avión más rápido de su época, superado únicamente por el North American P-51B, Mustang norteamericano. Semejante rendimiento se lograba no solo gracias a la potencia bruta del motor, sino también mediante mejoras aerodinámicas aplicadas al fuselaje y a las superficies de control, reduciendo la resistencia al avance y permitiendo que cada caballo de fuerza se tradujera en velocidad real aprovechable en combate. La versatilidad constructiva del diseño básico permitió al equipo de Yakovlev experimentar con 5 motores distintos, 2 tipos de alas diferentes, 6 configuraciones alternativas de tanques de combustible y 7 esquemas de armamento variados, generando un total de 22 propuestas de variantes, de las cuales 15 llegaron efectivamente a la producción en serie. Esta capacidad de adaptación resultó fundamental para responder rápidamente a las necesidades cambiantes del frente, donde cada semana traía sorpresas tácticas y tecnológicas que exigían respuestas inmediatas desde las oficinas de diseño y las líneas de montaje. El armamento estándar del Yak 9 consistía en un cañón Shevak de 20 milímetros alimentado con 120 proyectiles y una ametralladora VS de 12,7 milímetros con 200 balas, combinación que ofrecía cadencia de fuego sostenida y poder de parada suficiente contra cazas enemigos y objetivos terrestres ligeros. Pero las ambiciones del mando soviético iban más allá de la configuración convencional, y así surgieron versiones especializadas que empujaban los límites de lo posible dentro del diseño original. Entre las múltiples variantes desarrolladas destacaba el Yak 9B, un cazabombardero equipado con 4 tubos verticales portabombas ubicados detrás de la cabina del piloto, capaces de transportar hasta 400 kilogramos de carga explosiva. Sobre el papel, esta configuración prometía convertir al ágil caza en un atacante táctico versátil, capaz de cumplir misiones de apoyo cercano sin renunciar a sus capacidades aire-aire, pero la realidad operativa demostró que el avión totalmente cargado presentaba un manejo deficiente y características de vuelo comprometidas que limitaron severamente su utilidad en combate real. Otra rama evolutiva dio origen al Yak 9D, variante de largo alcance, dotada de capacidad de combustible ampliada, que permitía cubrir distancias de hasta 1.400 kilómetros. Cifra impresionante que abría posibilidades de escolta profunda y misiones de interceptación lejana. Sin embargo, la ironía golpeó duramente cuando se descubrió que esta versión carecía del equipo de radionavegación necesario para aprovechar realmente su autonomía extendida, obligando a los pilotos a depender exclusivamente de navegación visual en territorios hostiles, donde perderse equivalía a muerte segura. El Yak 9D intentó corregir este problema, incorporando autonomía aún mayor, alcanzando los 2.285 kilómetros, junto con equipamiento adecuado para navegación nocturna y en condiciones meteorológicas adversas. Pero este modelo, empleado principalmente como escolta de bombarderos pesados, resultó paradójicamente más lento que las propias aeronaves que debía proteger, generando situaciones operativas absurdas, donde los cazas de escolta no podían seguir el ritmo de sus protegidos.
El bautismo de fuego del Yak-9 en la batalla de Stalingrado, durante el invierno de 1942 a 43, marcó un punto de inflexión en la guerra aérea sobre el frente oriental. Los regimientos soviéticos, equipados con los nuevos cazas, comenzaron a recuperar iniciativa frente a la Luftwaffe, demostrando superioridad en maniobrabilidad a baja altitud contra los temidos Messerschmitt 109G. Meses después, durante la colosal batalla de Kursk en el verano de 1943, los Yak-9 participaron masivamente en operaciones de superioridad aérea, interceptación de bombarderos y apoyo táctico a las fuerzas terrestres, consolidando su reputación como uno de los cazas más efectivos del arsenal soviético. La confiabilidad del diseño y su relativa facilidad de producción permitieron cifras de fabricación espectaculares. De los 16.769 ejemplares construidos en total, 14.579 salieron de las líneas de montaje durante los años de guerra. Esta avalancha de cazas operativos permitió equipar numerosas unidades de primera línea y reemplazar rápidamente las pérdidas inevitables del combate aéreo intenso. Un testimonio notable del prestigio internacional del Yak-9 provino de la famosa unidad francesa Normandie-Niemen, que tras la batalla de Smolensk en septiembre de 1941, evolucionó de escuadrilla a grupo completo y recibió dotación de Yak-9. Los pilotos franceses, acostumbrados a estándares occidentales de aviación, quedaron gratamente sorprendidos por las cualidades de vuelo del caza soviético y lo adoptaron con entusiasmo, acumulando victorias aéreas significativas a sus mandos. Las estadísticas de combate respaldaban la efectividad del diseño. Para 1943, cuando ya se habían producido 2.550 ejemplares, las pérdidas en combate no alcanzaban siquiera los 400 aparatos, proporción extraordinariamente favorable que indicaba que las unidades equipadas con Yak-9 sufrían bajas inferiores al promedio general de la aviación de caza soviética. Esta combinación de alta disponibilidad operativa, facilidad de mantenimiento en condiciones de campaña difíciles y prestaciones competitivas frente a los mejores cazas enemigos, convirtió al Yak-9 en columna vertebral de la aviación de caza soviética durante los años cruciales que decidieron la guerra en el este. Entre todas las variantes que surgieron de las mesas de diseño del equipo de Yakovlev, ninguna despertó tanto entusiasmo inicial ni tanta controversia posterior como el Yak-9T, designación que significaba cazatanques, una máquina armada con el colosal cañón NS-37 de Nudelman y Suranov, capaz teóricamente de perforar blindajes pesados con un solo disparo certero. La idea de montar semejante arma en un caza relativamente ligero fascinó personalmente a Iosif Stalin, quien veía en este concepto la posibilidad de crear un avión polivalente que dominara tanto el aire como el campo de batalla terrestre, destruyendo bombarderos enemigos con la misma facilidad con que atravesaría la coraza de vehículos blindados. Los ingenieros Abe Nudelman y Abe Suranov habían desarrollado el cañón ya en 1941 bajo la oficina de construcción OKB-16, y después de 2 años de pruebas exhaustivas, el arma entró finalmente en producción, manteniéndose en las líneas de montaje hasta el final de la contienda. Además del Yak-9T, este impresionante cañón equipó también al caza LA-GG-3 y al avión de ataque terrestre IL-2, demostrando versatilidad de aplicación en distintas plataformas aéreas. Para compensar el peso considerable del cañón y su munición en la parte delantera del fuselaje, los diseñadores movieron toda la estructura del avión aproximadamente medio metro hacia atrás, reequilibrando el centro de gravedad y evitando problemas graves de estabilidad longitudinal. Problemas menores, relacionados con fugas de aceite y refrigerante, atribuidos a control de calidad deficiente en las primeras series de producción, fueron identificados y corregidos rápidamente durante la fase de prototipos, evitando que comprometieran la entrada en servicio operativo. El cañón de 37 milímetros demostraba capacidad para penetrar blindajes de hasta 30 milímetros de espesor, desde una distancia de 500 metros. Cifra impresionante, que en teoría permitía atacar con éxito la mayoría de vehículos blindados ligeros y medianos que circulaban por el frente oriental. El arma resultó especialmente efectiva contra objetivos navales enemigos en el teatro del Mar Negro, donde los Yak-9 lograron hundir y dañar embarcaciones con ataques precisos que aprovechaban la trayectoria descendente para maximizar penetración. Contra blancos aéreos, el cañón era devastador. Un solo impacto bastaba frecuentemente para arrancar la cola de un bombardero o destrozar por completo un caza enemigo,
convirtiendo cada disparo acertado en sentencia de muerte inmediata. Sin embargo, la realidad operativa pronto reveló limitaciones severas que nadie había anticipado completamente durante las pruebas de banco y los ensayos iniciales. El retroceso brutal del cañón resultaba tan violento que incluso en un caza robusto como el Yak 9, te afectaba dramáticamente la precisión después del primer disparo de cada ráfaga. Los pilotos recibieron instrucciones específicas de disparar únicamente en ráfagas cortas, de 2 o 3 proyectiles. Pero incluso así, solo el primero salía realmente apuntado, según la intención del tirador, mientras que los siguientes se desviaban impredeciblemente, debido a las violentas sacudidas que sufría toda la estructura del avión. La baja cadencia de tiro inherente al diseño del arma, combinada con un cargador que contenía apenas 30 proyectiles en total, significaba que cada misión ofrecía oportunidades extremadamente limitadas de fuego efectivo. Los pilotos debían ser extraordinariamente precisos en su puntería inicial, conscientes de que desperdiciar munición en disparos fallidos los dejaría indefensos ante encuentros posteriores durante la misma salida operativa. El problema se agravaba aún más cuando se intentaba cumplir la misión teórica principal del cazatanques, destruir vehículos blindados terrestres. Para penetrar el blindaje superior de tanques medianos y pesados, el ángulo de ataque debía superar los 40 grados respecto a la horizontal, condición geométrica casi imposible de lograr en condiciones reales de combate, donde el piloto debía simultáneamente esquivar fuego antiaéreo, mantener velocidad suficiente para no convertirse en blanco fácil y alinear correctamente su puntería en una fracción de segundo. Además, la tecnología rudimentaria de miras y sistemas de apuntamiento disponibles en aquella época no permitía compensar adecuadamente las variables balísticas involucradas en disparos a larga distancia contra objetivos móviles, reduciendo la precisión a niveles prácticamente nulos, más allá de rangos muy cortos, donde el caza quedaba expuesto a fuego defensivo intenso. En manos de pilotos excepcionalmente habilidosos y bajo condiciones de batalla perfectas, el cañón NS-37 cumplía efectivamente su cometido. Pero para el piloto promedio, en circunstancias tácticas normales, el arma resultaba tan potente como ineficaz. Una paradoja frustrante que limitó severamente el impacto real del Yak 9T como destructor de blindados terrestres. Cuando en diciembre de 1944, el Regimiento 163 de Aviación de Caza recibió sus primeros Yak 9, recién salidos de fábrica, nadie imaginaba los resultados espectaculares que estos aparatos producirían en los meses finales de la guerra. La unidad reclamó oficialmente 27 derribos de Focke-Wulf 190A y un Messerschmitt 109 GE2, perdiendo en combates aéreos apenas 2 Yak propios, mientras que otros 4 se perdieron por fuego antiaéreo y 4 más en accidentes operativos no relacionados con acción enemiga directa. Esta proporción de victorias frente a pérdidas demostraba claramente que el Yak 9U representaba un salto cualitativo significativo respecto a modelos anteriores, combinando velocidad superior, maniobrabilidad excelente y potencia de fuego demoledora. Los pilotos de la Luftwaffe aprendieron rápidamente a identificar y evitar los Yak 9U que carecían de mástil de antena externo, característica distintiva que delataba la presencia de equipos de radio internos mejorados, típicos de esta variante avanzada, y preferían romper contacto antes que arriesgar combates prolongados contra adversarios tan capaces. Entre los aviadores destacados que volaron el Yak 9, sobresalió el primer teniente A.B.I. Vibornov, quien acumuló 19 victorias aéreas individuales, más 9 compartidas con otros pilotos de su unidad. Hazañas que le valieron la codiciada medalla de Estrella de Oro de Héroe de la Unión Soviética. Historias como la suya se multiplicaron a lo largo del frente durante los años 43 a 45, cuando regimientos enteros equipados con diversas variantes del Yak 9 dominaron sectores completos del cielo oriental, permitiendo que bombarderos y aviones de ataque cumplieran sus misiones con interferencia enemiga reducida. Un episodio particularmente notable ocurrió en marzo de 1945, cuando el teniente L.I. Zivko logró derribar en combate aéreo cerrado un revolucionario caza a reacción Messerschmitt Me-262, demostrando que habilidad piloto y táctica inteligente podían compensar desventajas tecnológicas incluso contra los aviones más avanzados de la época. Sin embargo, la victoria de Zivko tuvo precio alto. Poco después del derribo exitoso, otro Me-262 apareció en escena
y abatió al piloto soviético antes de que pudiera escapar de la zona de combate, recordando brutalmente que la superioridad tecnológica enemiga seguía representando amenaza mortal para quienes no mantenían vigilancia constante. La producción del Yak-9 continuó incluso después de finalizada la guerra, extendiéndose hasta 1948, cuando las líneas de montaje finalmente cesaron operaciones, tras haber entregado más de 16.700 ejemplares a unidades operativas. Pero la historia del caza no terminó con el cierre de las fábricas. Durante los primeros años de la década de 1950, cuando estalló el conflicto en la península de Corea, la Unión Soviética suministró cantidades significativas de Yak-9 a la Fuerza Aérea de Corea del Norte, donde estos veteranos del Frente Oriental volvieron a demostrar su valía en combates contra cazas occidentales modernos, pilotados por aviadores norteamericanos y de naciones aliadas. Aquellos últimos combates en cielos asiáticos cerraron definitivamente el círculo operativo de un diseño que había nacido urgentemente, en plena desesperación, de 1942, bajo el cielo gris de Stalingrado. Había madurado a través de docenas de variantes especializadas, respondiendo a necesidades cambiantes del campo de batalla. Y finalmente, se retiraba del servicio activo tras haber escrito páginas imborrables en la historia de la aviación de combate del siglo XX.